Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es la videocolumna semanal para el canal del amigo Jesús Escobar, se titula Vademecum contra la ultraderecha. Un primer principio de este prontuario es que si lo conoces lo evitas, y me refiero al virus de la derecha extrema, siempre en circulación y listo para desatar epidemias en momentos de crisis e inmunidad baja. El proceso electoral del 24 confirmó el más o menos abrupto decaimiento de los partidos tradicionales referentes de las derechas, como PAN y PRI, y más contundentemente del PRD, quienes junto con MC constituyen el bloque opositor al gobierno de la 4T. El verde es otro tipo de derecha, pragmática y transformista, pero representa un caso aparte porque ha podido mantenerse a flote durante décadas y hasta la fecha por sus redes clientelares y sus alianzas con los partidos perfilados como ganadores y vienen a demostrar que la derecha como tal, incluso la ultraderecha o personajes cuando menos de ultraderechas, son transversales a veces a todo el arco, el espectro político, aunque claro, se concentran dentro de ciertos partidos y formaciones. Se han abierto entonces recientemente espacios políticos importantes en el campo que generalmente podríamos definir conservador. Estos espacios probablemente serán llenados por formaciones y personajes con tendencias cada vez más radicalizadas a la derecha. En julio pasado, el Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo, GPAE, por sus siglas en inglés, publicó un informe y análisis profundo sobre el crecimiento del extremismo y formaciones políticas de derecha en México, con el título Grupos de odio y extremistas de extrema derecha en México. En su lista aparece una constelación de organizaciones que se vale mencionar, dejar acá por escrito y seguir monitoreando para evitar contagios de peste negra, o sea, neofascista. El vademecum contenido en el informe de este grupo es necesario porque en varios países de Latinoamérica, que durante los primeros 15 años del siglo habían vivido oleadas de gobiernos progresistas de distinta índole y resultados, han experimentado el ascenso de opciones políticas cada vez más encarnizadas, ultrajosas y necroliberales, libertarias, violentas, de las derechas. Es decir, de un polo ideológico caracterizado por su énfasis en la libertad incontenible del mercado y la ley del más fuerte, en discursos de odio y misoginia, en detrimento de la justicia social y lo que huela a Estado, bienestar, reconocimiento de derechos y redistribución de riqueza. A saber, para orientarse en la selva, los grupos señalados por el documento fueron Abogados Cristianos, Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia Evangélico Digital, Frente Nacional Anti-AMLO, Frente Nacional por la Familia, Frente Nacionalista de México, México Republicano, Patria Unida por un México Valiente, Pro-Life Army, Raíces Radicales, Red Familia, Unión Nacional de Padres de Familia, Unión Nación, Revolución. Entre los dotados quizás de menor radicalidad intrínseca, pero sí de verborrea explícita, cabe agregar a esta lista Ciudadanos Unidos por la Libertad y su movimiento alrededor de la página Facebook y web Ciudadanos con X.mx y los todavía no muertos de Encuentro Solidario ex-PES. Más ultra, en cambio, es Viva México, la propuesta partidista del actor Eduardo Verástegui, orador de Rosarios en YouTube, afín a Milei y al trampismo intransigente, al grito de Dios, patria, familia y libertad. Sandra Cuevas, esa exalcaldesa de la Cuauhtémoc en Ciudad de México, también tiene interés en un nuevo partido con base en su asociación política, la Organización por la Familia y la Seguridad de México. Si la historia latinoamericana es maestra, entonces conviene echar un ojo atento a estos experimentos, nuevas iniciativas y repechajes de idearios y personajes rancillos, incluyendo a la ex candidata Xochitl Gálvez, con los remanentes de la marea rosa y, más preocupantemente, a magnates perturbadores y odiadores profesionales como Claudio X González en decadencia y, en ascenso político tal vez, el tío Richie Salinas Pliego. Este último, al anunciar en redes su encuentro con el argentino Javier Milei en la conferencia regional de CEPAC, ¿no?, otra organización de extrema derecha, el pasado 29 de noviembre, declaró, cito,
que hay que dar la batalla con ideas y regresar a los zurdos de mierda a la alcantarilla por donde salieron. Así dijo, y que los jóvenes de América Latina se merecen un mejor futuro y vale la pena dedicarle el tiempo. Así de noble es el nivel de sus ideas y batallas. Muy inquietante, en mi opinión, es también México Republicano, partido político binacional basado en Chihuahua, con militancias estadounidenses y mexicanas y muchas historias de extremismo, activismo anti-LGBTQ y más, además de ser un apoyo de CEPAC México, Conferencia Política de Acción Conservadora, en inglés Conservative Political Action Conference. Cito, queremos defender la vida desde su propia concepción, las libertades, la propiedad y queremos defender a la familia. Si esos son los principios, eso significa la extrema derecha. Eso es lo que somos, declaró a prensa Juan Carlos Hernández Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Estatal. El líder del partido, México Republicano, Juan Iván Peña Neder, ex funcionario de Segob con Calderón, en 2013 fundó la organización clandestina México Despierta, filofascista y antisemita, a favor de la supremacía aria y la esterilización de los indígenas. Y hoy afirma representar a empresarios supuestamente atemorizados por el gobierno de izquierda. Las mismas descripciones pueden acoplarse a los socios internacionales de esta constelación dispersa políticamente, pero unificada más que nada en el antiobradorismo en México y el combate a los derechos a nivel internacional. Estos aliados se asientan en Estados Unidos y España principalmente, como por ejemplo el partido franquista xenófobo español Vox, que ha hecho ya varias incursiones y construye vínculos en toda América Latina, o las redes de la estadounidense CEPAC ya mencionada y el Atlas Network, la que tiene como objetivo esta última promover políticas económicas de libre mercado en todo el mundo. Y bueno, justo en España, justo en la semana, una noticia y muy comentada que salió, pues fue la presencia justamente de Calderón y Ciro Gómez Leiva con la Fundación Neos, hacia otro grupo ultras, de ultraderecha, en un encuentro casi del título ridículo y paradójico, ¿no? España, México, amigos para siempre, telenovelesco, pero que sí tuvo impacto por allá más que por acá, y vale la pena meter en esta videocolumna como listado de estos terrores que estoy enumerando acá. Verástegui y compañía son sendos frecuentadores también de las actividades de Red Política por los Valores, en inglés Political Network for Values, que es una plataforma global de representantes políticos y líderes a nivel mundial que promueven y defienden activamente los valores de la familia, la vida y la libertad. Y ahí nada nuevo, pero presidida por José Antonio Cast, fundador del Partido Republicano Chileno y ex candidato presidencial hiperderechista en aquel país. Son muchos factores históricos, políticos y sociales que facilitaron este cierto resurgimiento de estos grupos ultras en el país, entre ellos, desde luego, la existencia y persistencia de gobiernos emanados de fuerzas de izquierda a los que se oponen, el apoyo que reciben de organizaciones similares y millonarias en el exterior, y la decadencia de las opciones políticas tradicionales dentro de las mismas derechas, entre el ya quemado neoliberalismo, el conservadurismo social regresivo, el globalismo entreguista y la venia antiderechos. El informe mencionado arroja luces sobre estas reconfiguraciones. Primero, los grupos de extrema derecha con ideologías anti-LGBTQ+, anti-inmigrantes y neonazis están creciendo, particularmente el Frente Nacional por la Familia, Pro-Life Army y Unión Nación Revolución. Segundo, su dinámica es que se estrechan conexiones con partidos y grupos similares en Estados Unidos y Europa y en América Latina, justificando, matizando los delitos motivados por el odio, en particular contra personas LGBTQ y otras minorías. Además, siguen vivos grupos prácticamente ancestrales como bandas porriles universitarias y el mismísimo Yunque, una secta ultracatólica con más de 70 años de historia y nefastas influencias dentro y fuera de México. Wendy Díaz, directora general y cofundadora de esta organización, grupo que hizo este informe, comentó lo siguiente en el boletín de prensa. Nuestra investigación revela una tendencia preocupante en México. Estamos viendo un aumento significativo en el extremismo de extrema derecha que amenaza el progreso
que México ha hecho para convertirse en una sociedad más inclusiva. Estos grupos están bien organizados, se hacen oír cada vez más y representan un peligro real para las comunidades vulnerables y los valores democráticos. Hay prejuicios muy arraigados, heredados del pasado, que continúan alimentando la discriminación contra distintas clases y sectores sociales, considerados o construidos narrativamente como marginados o inferiores. Eso históricamente. Y que se capitalizan y movilizan estos sectores ideas a la hora de oponerse a reformas que reconocen o amplían derechos, sobre todo si son a favor de esos sectores. Cito otra vez, lo que resulta especialmente preocupante es la naturaleza transnacional de estos movimientos. La misma retórica y tácticas que vemos en Estados Unidos y Europa están arraigando ahora en México. Es un duro recordatorio de que en nuestro mundo interconectado la lucha contra el extremismo debe ser global, añadió otra cofundadora de este grupo, Heidi Beirich. Pese al ciclo electoral y político orientado hacia la izquierda, se está dando un renacimiento y evolución de la ideología, las movilizaciones y la reorganización de un consenso o de un discurso hegemónico en torno a valores y propuestas de extrema derecha que busca ese consenso y suscitar simpatías. En palabras del informe, se trata de, y lo cito, un reto importante para el panorama social y político de México, amenazando con exacerbar las tensiones existentes en un país que ya lucha con altos niveles de violencia y violaciones de los derechos humanos. Entonces, centrados en la obsesión de la izquierda, el progresismo como enemigos a combatir, incluso con apelaciones a discursos y prácticas violentas, estas ideologías y maneras antisociales y hasta criminales, elevadas a demandas políticas, crean agendas antitransgéneros, nacionalistas religiosas, antisemitas, neonazistas, antiabortistas, antimigrantes, misóginas y por fin antiderechos en sentido amplio, ¿no? La gravedad de la amenaza, por el momento marginal, aunque en aumento, será proporcional a los retos sociales y políticos venideros para México. En mi opinión, primeramente, la instalación del gobierno de Trump en Estados Unidos y los demás escenarios de crisis o guerra a nivel internacional, la incertidumbre sobre los desenlaces y los necesarios ajustes institucionales y sociales derivados de algunas de las reformas constitucionales aprobadas y por aprobarse, la ampliación de los programas sociales y del estado del bienestar en un sentido más amplio, más extendido, que va junto con las crecientes presiones sobre las finanzas públicas. En ausencia esto de un debate abierto y urgente para mí sobre una reforma fiscal progresiva que cobre a quienes más ganan y a los grandes patrimonios acumulados. Para contrarrestar probables futuras crisis es preciso contar con un estado social y del bienestar estructuralmente sostenible, profundo, transformador, garantista y no con paliativos, para no abrir brechas, huecos, justamente llenados luego por el resentimiento y las extremas derechas. Especialmente este último aspecto es el que más me parece preocupante en el corto y mediano plazo, con vistas al mantenimiento de las promesas electorales de la coalición mayoritaria, la viabilidad de las reformas, la resistencia a injerencias o presiones desde Estados Unidos y la sostenibilidad global en el tiempo del proyecto abanderado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Un fracaso conllevaría no solo a la reorganización, sino a la escalada electoral y social de pensamientos y bandos extremistas dentro de las derechas, a la conquista de los sectores decepcionados o excluidos con fáciles discursos fundados en el miedo, el morbo identitario, el odio y la exclusión. A medida que México continúa enfrentando complejos retos sociales y políticos, los hallazgos del informe sirven como un recurso crucial para entender la evolución, la amenaza del extremismo de derecha y neofascista, prevenirlo y curarlo por tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.